Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. En solitario, en dupla, en equipo de 5, 7, 9, 11 o 15, en un estadio, una cancha, en el pasto, polvo de ladrillo, tierra o en un tablero, arriba de una mesa. En todo. Hay deporte. Y en Radio Mundo hay Por Decir Algo. PDA Radio. Si hay deportes, hay PDA Radio. Buenas tardes a toda la audiencia de Por Decir Algo. Buenas y post-clásicas tardes futboleras en un Uruguay que ha prometido un veranillo. Hermoso. Hemos hecho planes con ese veranillo y nos hemos levantado. Yo por lo menos me levanté con un frío bastante endemoniado, Leandro. Sí, no, yo creo que cuando saqué, bueno, primero buenas tardes, pero cuando saqué el brazo por primera vez me dio frío, pero después que salí afuera dije, epa, no estaba tan mal. Llovió. Bueno, no me di cuenta porque estaba durmiendo seguramente. Claro, gente que se levanta tarde, no como yo que me levanto 6 de la mañana. Hoy. Gracias a Gabriela Pinto. Pero ahora está hermoso el día, por ejemplo. Ahora está hermoso el día. Es un día precioso para todo tipo de comentarios sobre lo que dejó el clásico de ayer. Hermoso. Sin embargo, por decir algo, en minutos nomás entrará en otro modo totalmente distinto. Por decir algo, 2025 que se ha abrazado a los programas especiales y que tendrá hoy una nueva edición de estos programas de colección. ¿De qué se viene? Que se viene de ciclismo. Ya verán que hay sobre la mesa unos trofeos, unas especie de plaquetas conmemorativas y hay por ahí guardadas otras cosas. Cositas. Que no puedo todavía decir, pero vamos a hablar mucho. Empezó el Tour de Francia el fin de semana y por lo tanto vamos a hablar dentro de un ratito con Eddie Mansulino, que es nuestro experto y especialista en ciclismo, el que más sabe. Yo creo que no tengo ningún problema en decir que es la persona que más sabe en Uruguay de esto. Y capaz que del mundo. Y capaz que del mundo, por lo menos de las que yo conozco. Ahí va, eso. Siempre hay que aclarar con quien eso. Tenés contacto de primer grado. Yo, todo lo que le he preguntado en mi vida ha sido respondido de buena manera por Eddie Mansulino. O por lo menos con seguridad. Que eso hace que uno genere que, bueno, este sabe. Credibilidad. Exacto. Y después vamos a hablar de música. Sí, claro. Vinculada al ciclismo. También vamos a hablar de historias vinculadas al ciclismo. Y vamos a tener una entrevista muy linda y muy especial para nosotros con Marcos Pereda, español, periodista y escritor. Todos quienes consumen ciclismo esperan sus crónicas como para cerrar el ciclo de la competencia. Cuando lees la crónica de Marcos Pereda del Giro de Italia, realmente termina el Giro de Italia. No termina cuando cruza el último ciclista, digamos. Muy bien, es el postre de la competencia. Es el postre de la competencia. Es como antes veíamos el resumen de la fecha, el partido de final de fecha. Las crónicas de Marcos Pereda cumplen esa función, pero eso será dentro de 10 minutos, porque antes tenemos que hablar, Leandro, del clásico. Del clásico. Sebastián, por eso viniste con la camiseta tricolor. Exacto, sí, y porque no me olvidé de sacarme lo que es el pijama para mí. Exacto, pero te miro así y te miro con las nubes de fondo del cuadro y es lo mismo que estar mirando para afuera, la verdad. Queda precioso. Mirá cómo te queda ahí. Espectacular con ese cuadro de fondo que tiene eso, un poco de nubes y un poco de sol. De camarógrafo. Bueno, ¿cómo estuvo el clásico? ¿Cómo estuvo el clásico, Sebastián? Bueno, clásico que terminó ganando Peñarol y simplemente para mencionar algunas cositas que primero que tienen que ver con la cancha, sí. Con lo que sucedió dentro de la cancha. Primero, Estadio Centenario, lindo pasto. Estaba bien. Finalmente, después de bastante sufrir varias cosas, pero sobre todo el calor, el Estadio Centenario ha presentado un precioso pasto que hizo, o no sé si fue eso, pero la verdad que dio un partido que para mí fue muy lindo de ver, casi todo el tiempo. Y el más lindo de los pulmones hasta el día de hoy. El más, coincido totalmente. La verdad que dijeron,
ya en vez de meter un hueco acá, ¿por qué no ponemos unos colores de un lado de Nacional y otro de Peñarol? Y la pegaron. La verdad, que bandera por lo menos Uruguay en el medio. Queda lindo, o sea, queda precioso. Exacto. A ver, realmente creo que hace a la diferencia. Sí, claro. Obviamente. Cambió totalmente la estética del partido entre eso y la cancha. Creo que al que estaba viendo por la tele lo predispuso de otra manera. Y además el partido, la verdad que a mí me gustó bastante. Es cierto que no tuvo muchísimas llegadas ni nada por el estilo, pero creo que se puede disfrutar igual el fútbol, aunque no se hagan 4-3 como los partidos del Mundial de Clubes, digamos. Aunque Villalba no corra hasta el final. Bueno, eso te quería preguntar. Vamos a hablar de las 2-3 jugadas importantes. Una tapada de campaña impresionante en el primer tiempo. Una buena tapada de Mejía atorando a Terán, que había tenido un gesto hermoso. Era un golazo. Era un golazo. Mejía Mejía atoró muy bien. Y la última y la jugada del partido creo que es Villalba y el cierre de Olivera. Para mí se confía Villalba y no ataca la pelota. Sí entiendo que no le queda ni para la cabeza ni para el pie, pero poner la cadera, el cuerpo, el pecho, algo. Como número 9 se lo decís. Exactamente, como un número 9 que también hace goles durante los partidos. Tengo un promedio de gol de 50%, o sea, 1 cada 2 partidos. Así que lo puedo decir con criterio. ¿Se confió? Se confió, para mí es eso, es que no quiso atacar la pelota pensando que le iba a quedar más tranquila en el pie. Y bueno, Olivera llegó con lo justo y llegó bien. Pero si él metía el cuerpo, creo que ese rechazo de Olivera capaz que impactaba sobre Villalba y terminaba siendo penal, o capaz que ni llegaba a Olivera, pero me pareció que le faltó como un poco más de ímpetu para ir a buscar la pelota. Sí, de hecho terminó en saque de arco inclusive. Bueno, exacto, ni siquiera fue un córner, fue un saque de arco, o sea, peor. Fue una jugada que creo que va a quedar grabada no te digo que en la historia de los clásicos, pero en la historia de los clásicos. Puede ser, sí. Porque es un cierre que valió el campeonato, básicamente porque no quedaba más tiempo. Sin duda, creo que si hay algo que consiguieron varios de los grupos de WhatsApp en los que estoy, era que Peñarol antes no le daba pelota al intermedio y ahora es el mejor campeonato de la historia del fútbol mundial. Pero entonces es como que me gusta que haya ganado un poco más de importancia el torneo intermedio en esta disputa nacional Peñarol. Sí, yo creo que lo que prima siempre en estos casos es el clásico. Sí, por el eso. Torneo, si es amistoso inclusive... Sí, no importa, la Copa Bimbo, como había antes, perfecto, es la mejor Copa de la historia, pero bueno. Se rememoran los momentos clásicos. Evidentemente, el tener una final con los dos equipos hace que el torneo tenga sea un poquito más vistoso de lo que es generalmente. Y después, Leandro, obviamente que todo eso lindo del clásico, transformado con el correr de las horas en una especie de crónica policial, porque terminó el partido y nos fuimos enterando de a poco que un policía que estaba trabajando en la Tribuna América fue herido con una bengala que se tiró desde la Tribuna Colombes, desde el primer anillo de la Colombes. Y la verdad es que a mí me pasa que a mí me gusta mucho, lo he dicho muchas veces, me gustan mucho las bengalas, me gusta mucho la forma en la que se desarrolla el recibimiento de los equipos en Sudamérica en general, en Uruguay en particular se ha usado mucho el humo, bueno, en otra época podría haber sido el papel picado, que ha pasado un poco de moda. Las bengalitas flash, aquellas que por el 2008, 2009, 2010 estaban, que copaban toda la tribuna, que después creo que esas sí las suspendieron, me parece. O no bueno, se han ido suspendiendo distintas formas de la pirotecnia por distintos motivos. Esa es una. No se venden más en Uruguay por legislación nacional. Los 3 tiros que se llamaban, o incluso ya había creo que 12 tiros, 12 más 3, 15 más 8. Claro. Venían más polenteados, todo eso no existe más en Uruguay porque hay legislaciones respecto a qué puede y qué no puede venderse y qué cantidad de ruido puede hacer un fuego artificial, cosas por el estilo. Me acuerdo que aquellos 12 tiros te venían con un plastiquito. ¿Para agarrarlo? No, porque supuestamente no es para tirarlo con la mano, sino que es como cualquier fuego artificial, claro, te venía la base. Pero la base era una basura, que te das cuenta que apenas daba el impacto, o sea, apenas salían las bombas, podía ir para cualquier lado. No, muy peligroso. Es muy peligroso. Y la verdad es que, como amante de todo eso, de todas maneras, porque realmente ayer ver salir los equipos fue lindo, digamos, fue lindo verlo así. Vamos rumbo al camino en el que, o estamos en el camino en el que finalmente no se va a poder hacer más, claramente. Sí. Ayer... creo que en enero ya había pasado esto. Nuestro conductor en licencia vacacional, hay que ver, Santiago Castro,
tuiteó por ahí por el 25 de enero, después de un partido en el que también se había usado este tipo de artefactos que se usó ayer, que es una bengala marítima. Ahí va, la bengala náutica, que es la que en las películas el tipo está la de Titanic, ahí flotando en una balsa o perdido en la selva y tira esa bengala para que desde muy lejos pueda ser identificado ese color. Ese tipo de bengala que se usa ayer es muy peligrosa, tiene ya más de una muerte en el fútbol latinoamericano. Recuerdo, hay una muy famosa en la cancha de Boca en los 80, y hay hace no tanto, creo que una en Ecuador que terminó así, y ya se ha usado algunas veces en Uruguay. Claro, después la policía hace la declaración habitual, que es, bueno, nosotros no revisamos y no encontramos pirotecnia. Eso está bastante claro. El tema es cómo ingresan esos artefactos y si hay un camino en el que se pueda diferenciar, porque sin eso de una bengala de humo, por ejemplo. A mí me parece que el problema no debería ser la bengala de humo, es decir, eso nos genera un hecho de peligroso, pero sí parece ser como que a partir de que eso se puede, como que no parece haber una forma de distinguir qué fuego o qué parafernalia pirotécnica está habilitada y no es riesgosa con la que realmente es riesgosa. Pero físicamente una bengala náutica de estas se tira ¿desde qué? Desde una especie de arma, o sea, por decir una manera, o sea, con un gatillo que hace que vos pongas el dispositivo y salga disparado, me imagino. No es algo que agarrás con la mano, como una bengala, capaz que es un tubo de cartón, por decir una manera, o de algún material de ese estilo. O sea, tiene una forma distinta en la que vos digas, bueno, esta bengala no es una bengala de humo, sí es una bengala náutica. Claro. Evidentemente, pues entiendo de que, bueno, no la encontramos. Esa es otra también. Bueno, yo lo que entiendo que se dice es que en el montón de cosas que se entran de eso pudo haber pasado desapercibido. A ver, nadie garantiza que dentro de un estadio, nadie garantiza no, pero de hecho puede pasar que haya armas dentro de un estadio. Claro. Ahora, y ha habido. Lo cierto es que esta bengala es un arma. A los fines prácticos tiene forma de arma y tira un objeto contundente que te puede matar. Después se podrá disfrazar de que que su uso inicial o original no es el de matar a alguien porque está hecha para señalizar. Pero lo cierto es que si ven la foto, si buscan, tiene forma de pistola. Es una pistola más plástica, pero es una pistola. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, bueno, estaría bueno lograr que no entren con armas a la cancha. Y al final me da la sensación de que va camino a que tengamos que prohibir todo lo otro que no es con ese nivel de peligrosidad, porque no podemos detener esto. La verdad es que ayer cayó en una bancada de prensa y por milagro no le partió la cabeza al tipo, y aparentemente el policía va a sobrevivir, pero con unas heridas muy graves, perdió un testículo, estará quemado, y obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con eso. La verdad que no sé realmente, Uruguay no tiene muchos partidos que generen que sean este tipo de riesgos, y me parece que sería bueno encontrar una forma que permita no perder todo lo otro. Pero en este camino, como pasó con el Peñarol Cerro de la fecha pasada, vamos camino a que no quede otra que reducir eso al mínimo y habilitar, por ejemplo, lo del discurso de que no haya hinchadas visitantes, etcétera, etcétera. Reducir al mínimo y confiar en que, por más que vos clausures todo tipo de bengalas, no las ingresen igual. Claro. Porque después ese es el otro tema. Vos podrás decir, bueno, no se pueden utilizar más bengalas en el fútbol, bárbaro. Que van a aparecer. Sin duda. Es cierto que ese si no hay ninguna bengala, vos con eso no tenés la excusa de decir, no, pero yo lo que traje es una bengala. Claro. Ahí aparece la pistola de bengala del tipo que se usa, que claramente tiene forma de bengala. Es una pistola. Es una pistola. Solo que es de plástico y se parece de juguete, básicamente, pero sí. Bueno, que eso seguramente preste a la confusión, porque incluso no hay que descartar que la persona que está ahí no sabe, yo qué sé. Hasta en la descripción habla de calibre. O sea, cuando ves calibre, claro, para desconfiar. Es solamente relacionado al arma, nada más. No sé qué sucederá con esto, pero la verdad que lo cierto es que me parecía interesante destacar que se ingresó un arma que a todos los fines prácticos dentro de un estadio de fútbol se comporta como un arma y no como una bengala, y sería bueno, creo yo, comunicarlo de alguna manera más parecida a eso, es decir, no que el impacto de una bengala, sino que el impacto de un arma marítima que no tiene esa función originalmente, pero que es usada como eso. De la misma manera que te requisan un encendedor
que originalmente no es un arma, pero que se entiende que con eso podés ocasionar un daño. O una botella o lo que sea. Leandro Lacuesta. ¿Cuándo volverá el fútbol nuevamente? No sabemos. ¿Ya? En cualquier momento. ¿Por qué te estás necesitando algo? No. Como sacaste el celular, pensé que tenías novedad, como se usa ahora en ESPN, que sacan... Estaba mirando para ver algunos mensajitos y eso, para después que la gente empiece a escribir o mandar y eso. Sí, perfecto. Ahora sí, nos metemos en este programa que va a ser todo sobre ciclismo, así que te pido, pelado, la más maravillosa música del ciclismo nacional. Tararean las multitudes detrás del vidrio porque esta canción hace mover los piecitos de chicos, chicas, grandes y grandes. Exactamente. De hecho, estamos escuchando no la canción de la Vuelta Ciclista, sino la original de donde se salió, pero eso lo haremos. Contalo. ¿Querés contarlo ahora? No, después lo contamos, no hay problema, para meternos de lleno en la columna que será musical, que se llama, le pusimos a Marcha Piñón. En este momento, el equipo de conducción del Por Decir Algo del día de hoy se encuentra enfundado en mallas de ciclismo originales de la 71ª Vuelta Ciclista del Uruguay. La malla oro en poder del señor Leandro Lacuesta. Hermoso. Dorada, muy linda malla. Para los que no están viendo, sepan siempre que, e incluso recuerden que las mallas del ciclismo suelen ser ajustadas y así nos quedan. Sí. Yo creo que deberían deleitarse con prender YouTube y buscarnos. Estuviste bien en ponerme el amarillo a mí, porque claro, ya parezco un sol ahora con la usarda. Lo que no sabía es que ya venía usada, Seba, esta. Sí, esta es original, ¿eh? Original, ¿es postalanga? Es postalanga. O sea, esta, ¿cuál dijiste? De la 72ª. Primera. Primera. Escrito. Porque te viene el tuyo que dice de la 72. No, esa es la de la 71. ¿Esta dónde dice? Acá, 72. Esta creo que es el premio de la cima. ¿Dónde? Me rezonga el pelado. Claro, el premio líder de la regularidad. Con un cartel enorme. Un cartel enorme en el pecho que dice líder de la regularidad. Hermosa te queda, hermosa. Sebastián. Quiero decirles que estas mallas tienen detrás estas riñoneras, claro, y que son para guardar caramañolas, por ejemplo, y cuestiones por el estilo. O llevar el celular si vas tranquilo a laburar. Hoy por hoy se usa más así. Exacto. Están preciosas, Sebastián, la verdad, están preciosas y me encanta que estemos así para... No nos quedan tan mal, ¿puede ser? La verdad que pensé que iba a estar peor. ¿No nos quedan tan mal, puede ser? Yo pensaba que iba a quedar peor. Sí, a vos te favorece estar de frente. Bueno, yo también estoy de frente, pero se nota mal. Yo estoy metiendo para adentro. Claro, estás aguantando. Estoy aguantando el aire. No, pero la verdad que está muy linda y tiene un cierrecito acá que queda precioso. Tenemos también, Leandro, un montón de trofeos en la mesa. Déjame decir algo. El ciclismo está en este momento su momento de fiesta. El día sábado empezó el Tour de France, la competencia más importante del mundo del ciclismo, con los mejores ciclistas del mundo. Y eso hace que todos quienes aman el ciclismo en Uruguay, ni que hablar que en el mundo, pero también en Uruguay, estén atentos a eso. Y a mí personalmente, lo que he aprendido a mirar ciclismo hace poco tiempo, pero quiero reconocer una función social que tiene el ciclismo, que de alguna manera es, y fue creo que para muchos de nuestra generación, el deporte del que nos habla nuestro papá o nuestro abuelo, y que nos dice, mirá, antes íbamos a ver pasar la caravana por la ruta, y aparecían los nombres de Federico Moreira, por ejemplo. El pelado Romero, nuestro operador el día de hoy, fue a 15 vueltas ciclistas del Uruguay a trabajar, a laburar, a girar. Cuando giraba el pelado Romero en esos pueblos, a la noche se armaba una gran fiesta. El pelado se sonroja porque no quiere contar lo que pasaba ahí, pero en cada pueblo tocaban las bandas de noche, los ciclistas caminaban por el pueblo, se tomaban
un copetín, algunos ciclistas en aquella época, comían, el pueblo sí, había gente, había baile, se conocía mucha gente. ¿De verdad que el Pelado Romero era el que agotaba las grapas de los bares vecinos? Es muy posible. Puede ser. El consumo de grapa en Uruguay, en esa semana de turismo, pegaba un pico para arriba en la gráfica. Ese ciclismo no está exactamente tan vivo como ahora, pero quienes hemos ido igual podemos disfrutar y ver la caravana. Pero yo creo que tiene eso de dos cosas. El deporte que no es necesario explicar. Después hay que explicarlo para entenderlo. Bueno, claro. Pero vos sabés que el que llega primero gana. Exacto. Y siempre en un deporte eso es importante, que no haya demasiada regla rara en el medio. Bueno, me pasa algo que en esto que decís del cambio de la gente, que capaz hoy en día no está tan arraigado, no está tan pegado, no le interesa tanto ir a ver el pelotón pasar, que eso ya de por sí es una fiesta. El tema de las transmisiones, tal vez la gente tampoco está acostumbrada a ver el ciclismo o a entender el ciclismo desde el espectador. O sea, de entender, bueno, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy mirando solamente 100 tipos pedaleando 100 kilómetros? Bueno, llamame para los últimos 20 metros. Entonces, el entendimiento de la gente en ese sentido como espectador creo que es lo que hace un poquito que disminuya ese acercamiento al ciclismo. Yo siempre digo que hay una especie de cuestión de fe que es muy importante tener en cuenta, que uno la aprende mirando aunque nunca la puede sentir, que es el rodar en un pelotón. Claro. Yo nunca lo hice, la mayoría de nosotros en nuestra vida nunca lo hicimos. Y siempre que hay una competencia ciclista es muy importante cómo se van protegiendo del viento. Eso lo sabe todo el mundo, pero no le damos real magnitud. Cuando uno logra ver una carrera de ciclismo entendiendo que el que va tercero en la fila está realmente haciendo un esfuerzo sensiblemente menor que el que va primero, empieza a entender cómo se van dando esos movimientos. Yo creo que el momento en el que logré, casi que por una cuestión de fe realmente, porque en el fútbol, yo no soy un jugador de fútbol profesional, pero más o menos puedo entender vivencialmente lo que pasa en una cancha. En cambio, en el ciclismo no puedo, realmente no lo puedo entender. Y la verdad es que cuando lográs aceptar, que decir, no, este tipo se va ahí atrás, se va protegiendo del viento, cambia todo. Y después empieza todo el tema de las estrategias. De hecho, hoy en el Tour de France, en la etapa de hoy, hubo un movimiento muy significativo que fue un ataque de uno de los corredores del UAE para ganar la clasificación de la montaña, con el fin de sacarle la clasificación a su compañero, que es Tadej Pogačar, que es uno de los líderes y de los principales favoritos al Tour. Y eso era simplemente por el hecho de que los líderes de cada una de las clasificaciones se tienen que quedar mucho más tiempo luego de la jornada haciendo entrevistas, las fotos, ir a sacarse todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tiempo, que son media hora, una hora, es tiempo que no estás recuperando, que tal vez otro esté recuperando de mejor manera. Y entonces eso hace que el tipo haya atacado para sacarle la malla a su compañero y poder hacerlo descansar un poquito más. Qué lindo, no sabía esa historia. Exactamente, bueno, también el tema de los antidoping y todo, también que eso hace que estés gastando el tiempo en eso y que puedas estar realmente recuperándolo. Y eso pasó en el día de hoy, que fue un ataque muy boludo, por decir una manera. Bueno. Pero que hizo que su compañero. Perdón. Pero hizo que su compañero pudiera descansar un poquito más. En una carrera a 3 semanas. Pero ese tipo de minutos hace el impacto. Que eso que estás contando es parte, ¿no?, de los actos de fe que hay que tener con el ciclismo. Exacto. Porque yo creo que para un país futbolero como este, la mayoría de las cosas del fútbol no hay que explicarlas. En cambio, es difícil entender del todo la diferencia que hace esto que estás contando en un deportista profesional. Claro. Que es cierto, que yo lo entiendo, pero implica como dejarse ir en esa fantasía y confiar, realmente confiar en que lo que te están diciendo es así. Si vos te pones en un plan más refutador de leyendas, diría Dolina, dirías, mirá si por una hora no seas boludo, dirán, es lo mismo, ir atrás de uno o adelante de uno en el pelotón es lo mismo. Claro. Tenés que confiar en lo que te están contando para disfrutarlo. Sí, así como uno sabe que, por ejemplo, en el fútbol, si un jugador de fútbol hacía, como se hacía antes, hoy en día está mucho más profesionalizado, pero antes un viaje de 25 horas para ir a jugar a tal lado y no podés ir en el día anterior porque entendés que eso te genera un cansancio, eso como que uno más o menos lo entiende y lo sabe. Esto es lo mismo, solo que está yendo hacia las pequeñas partes, hacia lo más micro del deporte, que hace que en un nivel tan alto termine dándote ciertas ventajas.
Programa especial de ciclismo, un deporte que hemos aprendido a amar. Yo debo agregar además que creo que la televisación del ciclismo se lleva muy bien con los tiempos modernos. Sí. Porque es requiere una atención que puede ser fragmentada, uno puede chusmear un rato el celular, hay etapas enteras que son muy tranquilas, la de hoy en general fue muy tranquila, tiene muy identificado cuáles obviamente van a ser los momentos, los puertos de alta montaña, los puertos de montaña que se llaman, que son las cimas de las montañas, son toda esa subida, hay un momento que hay que ver, la llegada hay que verla, pero después uno puede ir vinculándose con cocinar, tomar un mate, aprovechar a pasear al perro porque sabes que viene una parte llana. Exacto. Siempre te puedes perder algo, pero podés. Entonces yo creo que esa forma de consumir ciclismo está muy, muy amigada con el hoy, en el que es difícil sostener esa atención. Sin duda, siempre, ahora que dijiste lo de la cima, siempre me llamaba la atención por qué en Uruguay se llamaba el premio de la cima y no había premio de montaña. Y claro, después me di cuenta que evidentemente lo que tenemos acá son algunas cimas y nada más. ¿Es por eso, pelado? Entonces, y sí, no tenés o por corto. una marca que era cima. Bueno, pero quedó el premio de la cima. O sea, en su momento creo que sí, que sí era, creo que era algo relacionado a la salud, ¿no? Me parece. No sé, acá si no sabe el pelado. Pero hoy en día es el premio de la cima. Entonces, es por la montañita que escalan, es la cimita que no tiene más que eso, no podemos llamarlo montaña. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar dentro de 3-4 minutos con Marcos Pereda, uno de los mejores cronistas del deporte y especialmente un apasionado del ciclismo que ha escrito libros y artículos que no te voy a decir que todos hemos leído, pero que en el mundillo del ciclismo circulan como Biblias, así que ya venimos. Estás escuchando Por Decir Algo. Sebastián Moreira, Felipe Fernández, Conrado Hornos, PDA Radio, en Radio Mundo 1170 AM. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252. Seguimos en Por Decir Algo en Radio Mundo, haciendo este programa todo ciclístico, absolutamente todo imbuido por el espíritu del Tour de France. Hoy, de hecho, anduvimos contándole a nuestro nutrido grupo de oyentes adictos al ciclismo que íbamos a tener un programa dedicado enteramente al ciclismo, aprovechando justamente la oportunidad que nos da el Tour de France. Y la verdad es que, como siempre, fuimos rotundamente ignorados, a nadie le importó absolutamente nada de lo que estábamos diciendo, pero un rato después le dijimos, che, miren que vamos a hablar con Marcos Pereda. Y ahí la cosa un poco cambió. Activaron ahí. Hubo como un cosquilleo, como cuando ves venir de lejos a la que te gusta, ¿viste? Como, bueno, ojo. Y ahí un poco activó este nutrido grupo de fanáticos. Marcos Pereda escribe para Hot Down, que es una de las revistas más prestigiosas y más lindas. Tengo 4 o 5 ahí sueltas, la verdad que es una revista, Lele, grande, de lindo papel, que te dan ganas, ¿viste? De leer como antes. Además de eso, escribe para Público, para Confidencial, para Contexto. Escribió unos cuantos libros, Príncipes y Esclavos, por ejemplo, que es una historia social del deporte, un libro que repasa historias antiguas y actuales del vínculo que tienen los deportistas con la sociedad. Desde atletas romanos hasta la nacionalización que hacen las potencias mundiales de deportistas que no tienen, digamos, y que salen a conseguir afuera. Por ejemplo, a mí me falta un 8 y bueno, logro nacionalizar a este. En el fútbol no pasa mucho, pero en otros deportes sí. Y escribió Arriba Italia, que ha sido reeditado hace poquito, editado y ampliado. Un libro que quizás es el libro más amado por el público ciclista, que repasa la historia y la identidad de Italia a través de algunos 3 de los grandes nombres de la historia del ciclismo. Así que para este programa, que está básicamente motivado en dejarse apasionar por el deporte, pero en encontrar las historias y tratar de hablar de otras cosas a partir del deporte, es un lindo honor y una referencia hablar con Marcos Pereda, que está en España y que está en España, supongo, esto lo digo yo sin haberle preguntado, claro. Capaz que está en otro lado, pero bueno, Marcos, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en España?
Estoy en casita. Está bien. Porque uno asume que estás ahí, pero la verdad que no lo sabíamos. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Marcos. Vos sabés que nosotros vivimos, esto no es exactamente una rareza, pero nosotros vivimos en un país que es llano, que no tiene montaña, que no tiene alguna de las condiciones que hacen lindo al ciclismo cuando uno lo mira, pero sin embargo que tiene una tradición ciclística muy importante. Y que hablábamos acá que también es muy histórica para nosotros, para nuestra generación, tiene que ver mucho con el deporte que idolatraban nuestros padres, nuestros abuelos, y que hoy está un poco más abandonado, si se quiere. ¿Cómo es el vínculo de España con el ciclismo, de Europa, y cómo es tu vínculo con el ciclismo? Bueno, yo creo que el vínculo que tenemos aquí con el ciclismo es muy fuerte porque me imagino que también allá. El ciclismo es un deporte muy agradecido en el sentido de que es un deporte muy del pueblo, ¿no? Es algo que todo el mundo resulta muy fácil de seguir, resulta muy fácil de identificarte con ello, y al final todo el mundo tiene una bici o conoce a alguien que tiene una bici, y todos hemos sido ciclistas durante algunos momentos, durante breves instantes, hasta que ha llegado otro que nos pasaba muy rápido y tal. Entonces, yo creo que aquí tiene mucha tradición y evidentemente hoy, pues tal y como habéis dicho vosotros, pues el ciclismo, igual que yo creo que todos los deportes tradicionales, pues tiene que luchar contra muchos enemigos internos y externos, ¿no? Antes teníamos una carrera y todos veíamos una carrera, o teníamos un partido de fútbol y todos veíamos un partido de fútbol. Ahora tenemos en el móvil, al alcance de nuestras gastadísimas yemas de los dedos, pues tenemos un montón de posibilidades de ocio, que al final lo que hace es que pues este ocio se diversifique, ¿no? Antes todos veíamos lo mismo y era muy fácil hablar con los amigos de lo que habíamos visto en la tele el día anterior, porque todos habíamos visto la misma cosa. Ahora ya no es tan sencillo eso. Ahí dijiste que el ciclismo es un deporte de pueblo. ¿Cuál sería la forma en la que estás usando ese de pueblo para España? Acá significaría que es un deporte de clases populares, digamos. Sí, estaba usándolo, además estaba usando deliberadamente las dos acepciones, ¿no? Es un deporte de clases populares porque al final, yo no sé ahora, pero tradicionalmente la bici, entre una de las cosas para las que se ha usado es para ir al trabajo en las fábricas. Entonces, bueno, pues eso va marcando. Y luego es un deporte de pueblo porque es un deporte del ámbito rural. Es muy complicado andar en bici dentro de las grandes ciudades y además cada vez es más complicado porque cada vez hay más coches y cada vez hay más dificultades. Entonces, digamos que lo normal es que los ciclistas e incluso los aficionados a este deporte pues vivan y crezcan en pueblos pequeños donde tú das dos pedaladas y te encuentras en una campiña, te encuentras rodeado de naturaleza y te es mucho más fácil pues disfrutar un poco de la bicicleta, ¿no? Si estás rodeado de coches y todo el mundo te toca el claxon y tienes que parar en todos los semáforos cada 2x3, pues no es tan entretenido. Marcos, ¿cómo va? Te saluda Leandro. Una de las cosas que nosotros desde acá vemos, tanto por ejemplo hoy en día con el Tour de France, pero también con la Vuelta a España, es relacionada a eso que vos decís de pueblo, de tratar de transmitir o de ir volcando imágenes o historias de esos pueblos, de cada uno de esos pueblos pequeños que tiene y que va recorriendo cada una de las competencias. Eso se ve muchísimo, por ejemplo, en España, ¿no? De tratar de darle un poco más de luz a lugares que tal vez son no sé, pueblos de 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, o entre medio montañas. Claro, al final hay una cosa que es muy evidente, pero a veces no paramos a pensarla, ¿no? Normalmente una carrera ciclista consiste en ir del punto A al punto B pasando por un montón de puntos intermedios. Entonces, claro, pues cada uno de esos puntos tiene una historia, y a lo mejor es una historia, casi una anécdota, y a lo mejor es un detalle, un pie de página, ¿no? Pero a lo mejor a base de ir trenzando anécdotas, pues consigues hacer una historia mayor, consigues hacer una narrativa más agradable y una narrativa que sea incluso más digestiva para quien lee y que tenga incluso un punto cultural, ¿no? Nuevamente habéis dicho que allí, bueno, me imagino que el fútbol se lo come todo, igual que en prácticamente todo el mundo. Hay un montón de historias detrás del fútbol que nos hablan no solamente de 22 tíos en pantalón corto y con las piernas peludas siguiendo un balón. Hay un montón de cosas
muy interesantes que nos hablan incluso de, pues eso, ¿no? de la identidad de los pueblos, de la identidad de los países, de cómo afrontan una determinada acción, un determinado desafío. Con el ciclismo pasa exactamente lo mismo, pero con la particularidad esa de que no solamente se juega en Montevideo, sino que una etapa va de Montevideo a otro pueblo o a otra ciudad y va pasando por muchos otros y te va contando un montón de historias. Hemos discutido varias veces acá como una especie de discusión sobre el huevo y la gallina en esto que estás hablando de cómo se cuenta el ciclismo. El ciclismo es un deporte que es especialmente lindo de contar, de narrar, sobre todo de escribir, o se ha dado una especie de, o ha creado dentro de sí mismo un mundo y una especie de selecto grupo de gente que lo está narrando de una manera tan linda que se ha ido retroalimentando. ¿Qué es lo que le ves al ciclismo ahí para que haya tantas cosas escritas tan lindas sobre él? Sí, yo creo que es una tradición ya antigua y creo que tiene una cierta lógica, ¿no? Digo que es una tradición antigua porque en relación a la importancia que ha tenido el ciclismo, que nuevamente en comparación con el fútbol, pues desde hace muchas décadas, pues es un deporte menor. Pero lo que ocurre es que sí que hemos tenido cronistas muy importantes y sí que hemos tenido mucho escritor literario, me refiero, que se ha acercado al ciclismo con ojos casi de niño, ¿no? Para contarlo. Y yo esto pienso que puede venir provocado por... Tiene todo el punto ese de la épica, tiene el punto de la incertidumbre, pero además tiene dos elementos que yo creo que son muy potentes, ¿no? Lo primero es el paisaje que cambia, las grandes montañas, ¿no? Los escenarios, los trampantojos, prácticamente estás viendo una obra de teatro que te van cambiando el decorado de un acto a otro. Y luego hay una cosa que a mí me gusta siempre mucho decirla, y es que hasta hace 4 días, y hasta hace 4 días es hasta hace 20 años o así, las carreras ciclistas se retransmitían cuando teníamos suerte solo los kilómetros finales. Los kilómetros finales podían ser 50, 70 o 100, pero normalmente no era todo. Claro, si eso lo traspasamos a los años 30 del siglo XX, por ejemplo, ¿qué nos queda? Nos queda que la forma en la que tenían los periodistas de contar el ciclismo era en buena medida, y que se entienda bien esto, pues inventándoselo, porque te estaban contando muchas cosas que ellos no habían visto. Claro. Sí, no es como hoy en día. Entonces, que un auto va atrás recorriendo todo el trayecto, claro, sino que bueno, era gente yendo por caminos de tierra que bueno, después la historia vemos cómo la contaban, si atravesaban alambrados, si se bajaban de la bici, si no se bajaban, si se caían. Eso no se veía todo. Claro. Pero eso también es muy bonito porque claro, el cronista, si tú tienes que hacer una crónica sobre algo que está transcurriendo durante 15 horas a lo largo de 300 kilómetros, tú no puedes estar las 15 horas siguiendo a las 200 personas que están haciendo ese recorrido. Entonces tú vas haciendo tu crónica en base a retazos, a cosas que tú has visto y a cosas que te han contado. Entonces las cosas que tú has visto las puedes contar de una forma más o menos fidedigna, y las cosas que te han contado te las habrán dicho de una forma más o menos fidedigna. Y todo eso acaba creando pues una unión que yo creo que es muy potente desde el punto de vista literario, que juega también con la personalidad de quien escribe, con la personalidad de quien lee. Contar ciclismo es una forma muy adecuada de dialogar con el lector, porque juegas también mucho con las expectativas que él tiene, con una serie de clichés que ya todos conocemos y que pueden ser dados la vuelta. Yo creo que es muy atractivo, y creo que dentro del mundo de los deportes, insisto, de este tamaño medio alto, podríamos decir, yo creo que solamente el boxeo, y por otras circunstancias totalmente ajenas a lo que es el propio deporte, ha traído a tantos literatos, a tantos escritores. Claro. ¿Y qué importancia le das al hecho de la figura individual en el ciclismo? En general estamos muy atraídos por los deportes colectivos, por lo menos en Uruguay y en general en el mundo latino miramos mucho más deporte colectivo, si se quiere, o fútbol, básquet, etcétera. Pero el ciclismo permite también eso de una construcción de un héroe solo y aislado, más en las épocas que estabas relatando vos, que ahora por ahí hablamos un poco más, el tipo solo en su bicicleta de hierro contra la montaña. Si tú quieres construir una
fíjate, sí, los dos puntos de vista. Si quieres construir una historia épica, si quieres construir una epopeya, tú construyes la historia de Ulises volviendo a casa. Y Ulises va con un montón de amiguetes en su barco, ¿no? Pero no te acuerdas de ellos, te acuerdas de Ulises, porque estás construyendo la historia del individuo. Y viceversa, si quieres construir una historia rozando un punto paródico, un punto humorístico, un punto con un aspecto de más ironía para jugar con el lector y que el lector, bueno, pues esboce esa sonrisa así como un poco entre culpable y divertida, pues también el elemento individual te sirve mucho, ¿no? Porque no te estás metiendo con un conjunto de personas, estás jugando pues eso, al doble sentido con un solo individuo. Yo creo que eso es muy interesante y es incluso más interesante hoy en día. Los tiempos heroicos tienen la gracia de que era todo completamente individual y prácticamente era lanzar unos aventureros en mitad de sitios que no conocían, que se iban a perder por las noches y tal y cual. Todo eso tiene un punto muy interesante, pero desde un punto de vista, si quieres, incluso a nivel narrativo casi postmoderno, el ciclismo hoy en día es muy desafiante para contarlo porque en el fondo es un deporte individual pero que se corre por equipos. Entonces esa dicotomía, ese doble sentido te proporciona también, yo creo que herramientas para jugar con ellas que son muy chulas. Hoy cuando hablábamos con nuestro grupo de WhatsApp de ciclismo de este programa, que incluye a muchos oyentes que siguen mucho ciclismo, una cosa que me pedían especialmente cuando habláramos, entre varias preguntas que nos han mandado, es que te preguntara por el ciclismo ese inicial. Vos hace poco escribiste una crónica, bueno, no sé si hace poco, hace bastante una crónica en Hot Down sobre el ciclismo de antes, y si preferías el ciclismo de antes o el ciclismo de ahora. Sí. Vos, el antes es medio, puede ser antes o mucho antes, pero ¿en qué lugar de la historia del ciclismo, digamos, es donde decís vos, acá yo tengo mi corazón, en esta era del ciclismo yo tengo puesto mi corazón? Claro, yo escribí la crónica esa, que sí, no hace demasiado, comparando el ciclismo de antes con el de ahora, y el de antes era el ciclismo de mi infancia. Entonces yo jugaba un poquito a la nostalgia, ¿no? Porque lo de nuestra infancia siempre es mejor todo. Lo mismo da que sea un futbolista, que sea un ciclista, porque éramos jóvenes y teníamos esa inocencia y tal. A mí me gustan muchísimo las historias antiguas, pero antiguas de verdad, de principios del siglo XX, pero me gusta también muchísimo, y de una época relativamente reciente, de no hace tanto tiempo, que son los años 70, porque me parece que estando tan cerca, teniendo ya, fíjate, elementos incluso estéticos, ¿no? Las fotografías a color, incluso el aspecto de los ciclistas, ¿no? Los maillots de los 70, los coches que hay aparcados en las cunetas en los 70, las patillas que llevan en los 70, esas patillas tan de Robert Plant, ¿no? Bueno, pues y luego la figura inconmensurable de Eddy Merckx peleándose contra todo y contra todos. Yo creo que los 70 es donde más se pueden sacar historias individuales. Si quieres trenzar una historia grande, te tienes que ir, o te merecería la pena ir más atrás, porque claro, es lo que te digo, ¿no? Tú te vas a un tour de los años 20 del siglo XX y hay historiones brutales, pero porque es que es otro mundo. Son gente, la mayoría de los ciclistas iban de individual, no cobraban nada. Había algunos que hacían juegos malabares después de la etapa para sacar unas monedas y poder dormir en un hotel. Otros paraban a comer durante horas y después salían en dirección contraria, cosas por el estilo. Entonces, todas esas historias son muy potentes, pero yo creo que esto de los 70, que no hace tanto tiempo y que lo podemos reconocer como un mundo más parecido al nuestro, yo creo que resulta muy atractivo incluso desde el punto de vista estético. Hoy en día tal vez se ha perdido un poco esa épica en la historia de algunas competencias o algo. Uno está esperando, por ejemplo, esta semana que Pogačar ataque 3-4 veces seguidas durante varios días para llamarlo épico, ¿no? A diferencia de eso que estabas contando ahora, de cosas que eran tal vez impensadas o que cada uno de los corredores ya tenía de por sí una historia especial para ser contada en ese momento.
Claro, yo sabéis que, si me habéis leído, sabéis que intento huir un poquitín de esa exaltación de la épica, claro, ¿no? De esa grandilocuencia de estamos asistiendo a un momento histórico y tal, porque a mí me gusta jugar un poquito con el tono irónico, con el tono humorístico y tal, y sobre todo me gusta jugar con las historias, más que intentar venderte que todos los días estamos delante de un cantar de gesta y todos los días estamos delante de un Roldán y un Carlomagno y todas estas cosas. Pero sí que no es que se haya perdido la épica, sino que bueno, las cosas se han profesionalizado. Otra vez os pregunto a vosotros, los partidos de fútbol cuando erais pequeños y cuando los veíais con 10 o 12 años, ¿no os parecían más épicos? Ahora lo recordáis y siempre son partidos con barro y con gente que hacía entradas mucho más duras y partidos mucho más exigentes y tal. Seguro que lo recordáis así, ¿no? Sí, claro. Pero vos sabés que, sin embargo, yo ahora, cuando veo, yo no hace tanto que miro todos los Tours de France, etcétera, pero siento de alguna manera que lo que rodea, por ejemplo, a Pogačar, siendo que ya tiene el designio del ganador, porque tiene la potencia, la fuerza, el equipo, el dinero, todo lo que rodea a un tipo poderoso, al mismo tiempo lo que escucho siempre es la idea de que él de todas maneras podría cuidarse y podría transitar ese camino, bueno, ganando y atacando las 2 o 3 veces que tiene que atacar y listo, y que tiene un deseo casi infantil que lo hace épico de él va a ir a atacar en todas las carreras. No sé cómo te llevas con esa versión de la idea de Pogačar, pero bueno, yo lo miro así, como diciendo, pensar que este tipo podría ir pedaleando tranquilo hasta el final y ganarla ahí, y 40 kilómetros antes decide atacar. A mí me parece fantástico porque además lo has dicho muy bien, porque tiene los dos puntos de vista, ¿no? Dices que es un deseo que es infantil porque en el fondo, yo alguna vez lo he escrito, ¿no? Es lo que hacemos cuando somos niños. Cuando somos niños y salimos en bicicleta con nuestros amigos, ninguno va intentando quedar el segundo o adelantar al otro arriba de la cuesta en el último minuto. Todo el rato estás ahí ataques y contraataques y tal. Pero a la vez es un deseo perfectamente adulto, ¿no? Yo creo que Pogačar en este sentido, igual que le ocurre, por ejemplo, a Van der Poel, yo creo que son deportistas de un nivel sideral, pero que además son muy conscientes de su propia naturaleza y de su propio alcance a nivel histórico. Entonces ellos quieren llegar a cotas que ellos consideran que les están prometidas, y quieren llegarlo de la forma más espectacular posible, porque, insisto, creo que desde su punto de vista es la única manera de alcanzar un puesto que ellos consideran que es el que les corresponde. Claro, nombraste ahí vamos a hablar dentro de un ratito con Eddie Mansulino, que es nuestro especialista en ciclismo, y Eddie Mansulino se llama Eddie ni más ni menos que por Eddy Merckx, porque su papá era un fanático y dijo, si tengo un hijo varón, ¿cómo le voy a poner si no le pongo Eddie? Y le puso Eddie. Vos lo nombraste recién, hace poco tuiteaste, es el saludo de cumpleaños para el mejor deportista de la historia, te estoy parafraseando, pero básicamente no dijiste el mejor ciclista, por ejemplo, dijiste el mejor deportista. No. ¿Qué significa la figura de Eddy Merckx para vos y por qué representa eso? Yo lo creo sinceramente, por cierto, lo tuiteé el día antes de su cumpleaños, porque lo vi en una web y estaba errónea la fecha, que es este tipo de cosas que a veces ocurren en las redes sociales y que te tienes que reír con ellas, ¿no? Yo creo que es el mayor deportista de la historia porque creo que no ha habido dentro de un deporte individual, que es donde es más fácilmente mensurable las cualidades, yo creo, y dentro de un deporte más o menos mayoritario, en más o menos varios lugares del mundo, y estoy dejando fuera pues esto de deportes de estos que son un poquitín muy locales, yo creo que no ha habido un estado de dominio tal como el que hace este hombre entre finales de los 60 y principios y mediados en realidad de los 70. A mí la figura de Eddy Merckx me encanta escribir sobre ella porque, fíjate, siendo alguien que ha ganado todo y que ha ganado todo muchas veces y que ganaba muchas veces por aplastamiento, que dice, bueno, pues puede ser aburrido, ¿no? Hablar de este hombre y tal. Y yo lo veo al contrario, y yo creo que es inacabable la figura de Merckx, por una sencilla razón, porque yo lo que leo en ese hombre es una insatisfacción profunda,
profunda. Es la persona, y hablas con gente que ha corrido con él, y lees crónicas y tal, y yo lo que veo es que es la persona que ha ganado todo, ha ganado todas las carreras habidas y por haber, y se levanta todas las mañanas pensando en la siguiente. Y se va todas las noches a la cama enfadado porque a lo mejor ha ganado el Tour de Francia, pero ha perdido la penúltima etapa por un error al lanzar el sprint y tal. Entonces ese mecanismo psicológico, fíjate lo que voy a decir, esa sociopatía hacia uno mismo, porque es una forma de buscar cada vez más el dolor y cada vez más la autoafirmación personal a través de un sufrimiento autoimpuesto que además no necesitas, porque el tío ya era el más grande de su época y podía haber ganado de otra forma, y podía haber ganado menos cosas y podía ganar vueltas menores ganando 4 etapas en vez de 5, pero cada día salía y cada día se imponía y cada día se frustraba cuando no conseguía ganarlo absolutamente todo. Entonces a mí, desde el punto de vista psicológico, me parece que es un personaje inacabable, porque yo cuando hablo de Demers y cuando escribo sobre Demers, esto es una cosa que a lo mejor alguien se ha dado cuenta, normalmente no hablo de sus victorias, sino que me regodeo en sus derrotas, porque creo que es donde realmente comprueban la altura de este tipo. Y eso, y me parece que es una epopeya en sí misma. A mí me encantaría bucear en esa mente, igual que me encantaría bucear en la mente de Hinault, que era un tipo muy violento, incluso físicamente violento, igual que me encantaría bucear en la mente de fíjate, alguien proscrito hoy en día, de Lance Armstrong, ¿no? Como alguien que pasa lo que él pasa con su historia personal, se lanza a los brazos de unas prácticas que, como poco al margen de lo éticas que sean o no, pues tienen un cierto riesgo médico. A mí la psique de esta gente me interesa, y me interesa más que seguramente que sus meros resultados sobre la carretera, ¿no? Que al final, bueno, pues no dejan de ser una cosa casi anecdótica, si quieres, ¿no? Para gente que mira las tablas de resultados y los palmareses y este tipo de rollos. Y hay ahí, el otro día leía algo, una declaración que realmente ahora no me acuerdo de quién era, que decía algo así como: creo que Pogačar y Vingegaard van a dominar unos 3 años más por lo menos. Y yo pensaba, ya le estamos contando la salida de la gloria, digamos. Ya estamos haciendo cuentas de cuánto falta para que deje de dominar unos tipos que están en el momento de plenitud. Siento que, no sé si eso puede tener que ver con la época, y quizás antes esos nombres duraban más tiempo en la gloria, y vos hablás de corredores de los 20, de los 30, y capaz que todo se vivía distinto y no sabías cuándo iba a venir el próximo. No sé si ahora los ciclistas cómo lo vivirán realmente, pero me resultaba increíble pensar que esos tipos están pensando, capaz que ya se me está acabando, aun cuando están en el pico de la gloria. Bueno, normalmente esto es algo que también yo lo he escrito en algún sitio. Normalmente los grandes dominadores de esto, de la bici, tienen un periodo de dominio que son 7 años, y prácticamente en todos coincide, y tú lo ves en Anquetil, en Merckx, en Hinault, en De Vlemin, en toda esta gente más o menos coincide. Hay excepciones, ¿no? Bartali, Coppi, por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los ciclistas normalmente llegan antes, son más jóvenes, y se está produciendo un fenómeno que a mí me produce mucha curiosidad, con el que no estoy completamente de acuerdo, pero que me produce mucha curiosidad, insisto, a nivel narrativo. Yo hay veces que en esto soy un poco cínico, ¿no? Soy un poco cruel, porque yo veo cosas que personalmente, educacionalmente, no me parecen inadecuadas, pero en cambio digo, ojo, esto me va a dar un material para escribir muy, muy potente. Entonces tengo ahí esa dicotomía interna, ¿no? Ese diablillo bueno y diablillo malo, que es el diablo y el ángel que tenemos todos en los hombros. Y lo que te decía, ahora lo que se está dando es que los ciclistas cada vez pasan antes. Y estamos viendo chavales de 18 años que están debutando en profesionales, y a mí me produce mucha curiosidad ver cómo van a responder esa gente que, secundariamente además, sabemos que por piernas y sabemos que por fuerzas pueden competir perfectamente, porque hoy en día está todo medido. Tú tienes los potenciómetros y el entrenador sabe perfectamente hasta dónde llegas, cuánto puedes subir a esta velocidad, etcétera, etcétera.
Pero es interesante ver hasta que vamos a averiguar qué tan importante es la cabeza. Ya no somos solamente robots dando pedales, vamos a ver cómo funciona la cabeza. Y vamos a ver cómo funciona la cabeza de un chaval, por ejemplo, de 18, 19 años, cuando se enfrente con un hombre hecho y derecho de 27, 28, que ya ha sufrido mucho y que tiene una cierta experiencia. Entonces, por ahí sí que puede ser que Vingegaard y Pogačar duren menos que otros campeones del pasado, pero yo no diría tanto que duren menos ellos como que les llega el relevo prácticamente de niños. Y Marcos, puede haber pasado, esto ya es entrando algo más de nicho, pero en el Giro pasado, en el Giro de Italia pasado, le cuento a la audiencia, el ciclista que venía primero en la última etapa, digamos, en un momento se le empezó a escapar un ciclista que no tenía pensado que le fuera a ganar, que iba tercero, se le empezó a escapar, se le empezó a ir, y este ciclista que se llama Isaac del Toro y que hasta ese día era el ganador, no reaccionó, no lo fue a buscar. Eso fue una gran discusión para el mundo del ciclismo, porque de alguna manera se entendía que Isaac del Toro no había defendido con la grandeza que la historia manda el título del Giro de Italia. ¿Puede pasar algo de eso, de decir, en las discusiones después, muchos decían, la verdad es que creo que no se dio cuenta Isaac del Toro, estaba en otra sintonía, llegó como si no se le hubiera escapado el Giro de Italia, porque es muy joven quizás? Bien. Sí, claro, su trabajo era haberse dado cuenta. Entonces ahí está el problema. Es muy interesante lo que dices, porque de la actuación de Del Toro en el último día, el penúltimo en realidad del Giro de Italia, podemos sacar conclusiones de todo tipo, incluso a nivel sociológico, ¿no? Bueno, yo he leído, bueno, pues este es un chaval joven, los chavales jóvenes hoy están más acostumbrados a lo que decís antes, ¿no? Al ocio episódico, a no estar tan concentrados durante tanto tiempo en lo mismo, a que le vengan las cosas un poquito más sencillas y les vengan las instrucciones y tal. Seguramente todo eso sea elucubración mental y muy posiblemente haya algo que no conocemos, empezando por lo que yo creo que era evidente, que es una animadversión entre Del Toro y Carapaz, entre el primero y el segundo en aquel momento, llevada, yo creo que al ridículo por parte del líder. Pues es una juventud que también es inexperiencia, un cierto un no haber sabido asimilar lo que le había ocurrido durante 3 semanas, porque este chico en realidad, que es un chavaluco, no sale no empieza esa carrera como el líder, empieza siendo como un gregario, empieza siendo como un apoyo, entonces él se ve debajo de los focos. Yo creo que se le juntaron un montón de cosas que seguramente expliquen todas juntas, un poco de aquí y otro poco de allí, la actuación que fue patética, fue una cosa vergonzante, y yo creo que él cuando lo analice, y si él no se da cuenta, alguien se lo debería contar, verá todo lo mal que hizo y cómo puede aprender de ello. Pero sí que es verdad que como se nos juntó eso, ¿no? El hecho de que bueno, pues es un chico mexicano, que también es una nación que no tiene mucha tradición ciclista. Tuvo algunos ciclistas en los 90, pero no tiene mucha tradición ciclista. Es un chico que pasó muy pronto a profesionales, es un chaval de otra generación. El problema que tenemos, entre comillas, los periodistas o los que seguimos cualquier deporte, es que en la mayoría de las ocasiones nos intentamos meter en la cabeza de gente a la cual le sacamos 20 o 25 años, y lo podemos hacer mejor o peor, pero claro, ahí hay un salto a nivel generacional que no podemos pasar. Entonces, a mí lo mismo, me parece muy interesante todo esto a nivel narrativo, como herramienta narrativa me parece muy interesante, porque ya además, como sabéis, que me habéis leído, pues el ciclismo intento tomármelo en serio, pero sin abrumarme, sin volverme loco, sin pensar que es algo demasiado trascendente. Pues entonces, desde ese punto de vista, sí que yo creo que se pueden hacer varias lecturas muy distintas de lo que hizo Del Toro, y todas tienen un punto de vista bastante chulo, que nos puede llevar a discusiones incluso filosóficas. Marcos, ahora estamos en pleno Tour de France. No sé si cuando ves
las etapas y lo que viene por delante y los nombres que hay algún lugar de vos que mira especialmente diciendo, bueno, che, acá puede llegar a haber una historia. Estoy esperando a ver qué hace este ciclista, que puede ser, obviamente, Pogačar o Vingegaard entre los de arriba, pero me imagino que vos mirás todo el pelotón, o voy a estar mirando la etapa tal y tal, que son las que siento que me pueden dar algo. Sí, a mí, yo más que hombres prefiero mirar lugares, porque es lo que me permite trenzar una historia mucho más sencilla. Yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de que volviera Super Bañers, que es un final de etapa en los Pirineos, que llevaba sin subirse, si no me equivoco, desde el 89, y que es un sitio muy mítico, donde tiro memoria, donde ganó José Manuel Fuente, donde ganó también tiro memoria, me parece que Bamontes, donde se hundió Hinol, donde hizo una cosa rarísima Perico Delgado, que ganó Robert Millar la etapa y tal. Bueno, entonces yo a partir de ahí sí que tengo 3, 4, 5 sitios que tengo en la cabeza para trenzar mis historietas, para ir poniendo la guarnición del plato, ¿no? Intentando que sea una guarnición distinta a la del resto de la gente. No se consigue, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar no contar lo mismo que todos. Y sí que, vamos, esto suena un poquitín feo, pero yo, igual que me imagino que muchos periodistas, te diría que la mayoría, nos estudiamos el recorrido del Tour casi más que los participantes, porque al final hay que ir sacando historias y hay que ir disfrutando con las historias que sacas. No pueden ser historias forzadas, no pueden ser historias que tú las metes sin venir a cuento, sin que tengan un anclaje. Tiene que ser algo fluido. Es como un poema, ¿no? Te puede salir un verso muy bonito, pero si no encaja con el resto de la estrofa, pues Qué lindo. Y me imagino que ya habrán algunos apuntes de lo que va sucediendo para una crónica final del Tour, supongo. Sí, a mí, además la crónica final, que yo la saco en Jotdown normalmente, y es una crónica muy extensa y me resulta muy divertida, porque ya tengo cogido un estilo propio, que no es ni mejor ni peor que el de otras personas, pero es el mío, y entonces lo que me permite es jugar un poquitín con lo que decía antes, ¿no? Jugar al diálogo con el lector. Entonces el lector espera unas ciertas cosas, yo le doy unas ciertas cosas. Parece que él está anhelando leer algo, yo se lo doy o no se lo doy. Bueno, a mí eso me gusta mucho porque me parece muy interesante. Yo siempre digo que la literatura, y yo considero que esto es literatura, porque yo me tomo muy en serio lo que hacemos. No creo que sea un género menor ni nada por el estilo. Yo siempre digo que la literatura es un diálogo entre el escritor y el lector, y que los dos construyen. Si tú lo das todo mascado, pues entonces eso no es literatura, es otra cosa. Y sí, vas tomando apuntes, vas tomando ideas que se te ocurren, comparaciones de esta. Yo meto muchas referencias a la cultura pop, que por cierto es algo que a la gente le sorprende, y yo no entiendo muy bien por qué, porque esto se lleva haciendo 30 o 40 años, ¿no? Esto lo hacía Foster Wallace en los 90 y nadie se echaba las manos a la cabeza. Entonces, a veces estás viendo algo por la tele y dice, bueno, pues mira, esto me recuerda a aquel capítulo de Los Simpson, por ejemplo, o me recuerda, yo que sé, a una canción de Iron Maiden, o a un personaje de la crónica rosa española, así como muy estrafalario, y tomas un apunte y luego lo vas trenzando todo. Marcos Pereda, periodista y escritor español, amante del ciclismo y autor de algunas de las crónicas que nos han permitido disfrutar más el ciclismo, porque al final se trata de eso, y creo que tiene que ver con eso también el placer, disfrutar la crónica, y después para el próximo día que nos enfrentemos al ciclismo poder estar más preparados emocionalmente para encontrar la belleza y la pasión en el deporte. Así que te agradezco por este ratito en Por Decir Algo. Bueno, muchas gracias a vosotros también. Un abrazo grande. Un abrazo. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM.
especial de Por Decir Algo, todo sobre ciclismo. Y acá estamos con Leandro Lacuesta, fundador, o casi fundador de Por Decir Algo, enfundado en una malla oro que le queda preciosa, y yo en una malla del premio de la regularidad, que es lo que me caracteriza. Eso. Vos sos de oro y yo acompaño. Es así, pero sos regular. Pero y soy regular. Yo tengo mis caídas. Pero regular en el sentido de parejo, no de regular en el sentido de la escuela. No, ahí, sí, parejo. Parejo bien. Estamos con Eddie Manzulino, del otro lado, nuestro especialista en ciclismo, una de las personas que más sabe de ciclismo en el mundo entero y que tiene a bien compartirlo con nosotros, para que podamos aprender sobre ciclismo en general y en este caso sobre el Tour de France. Bienvenido, Eddie. Hola, buenas tardes, ¿cómo anda Seba? Leandro, no sé si está Conrado, Macarena y al operador Romero. Sí. Buenas tardes, ¿todo bien? Has nombrado a todos los que están presentes en el estudio. Impecable. ¿Qué tipo? Importantes. Lo que ha aprendido de manejo con los medios Eddie Manzulino en este tiempo es tremendo. Lo que se ha robado no tiene nombre. Gracias a ustedes. Eddie, tirale a la gente que dice, uy Dios, esta gente de vuelta hablando de ciclismo, hace 6-7 años que lo vengo escuchando y siempre están hinchando la pelota en ciclismo. Decime por qué, explicale a esta gente por qué el Tour de France es el Tour de France, por qué es la competencia más importante del ciclismo. Después de todo lo que dijo Marco recién, no sé si queda mucho, porque la verdad que estuvo buenísimo. Es la principal competencia, para mí, sacando los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, la principal competencia deportiva del mundo, una de las más vistas. Y bueno, es un escenario andante que hace que uno nunca se pueda aburrir, tanto por los 180, 190 ciclistas que compiten, que son 180, 190 historias diferentes, como por todos los puntos que va atravesando en Francia. Es la competencia por etapas más icónica. La primera fue en 1903. Y bueno, hay que verla, entenderla, leer a gente como Marco, que sabe mucho, para poder ver lo que significa el Tour de Francia, ¿no? Ponele que ahora están terminando un poco las vacaciones de julio, pero todavía queda mucha gente con licencia que dice, bueno, está bien, me voy a sentar, voy a prender la tele, voy a ver algo del Tour de France, pero me quedan 20 etapas todavía, 19. ¿Dónde tiene que poner el ojo el espectador no acostumbrado? Es decir, ¿qué días están marcados en el calendario? Y si se puede, ¿en qué momento más o menos de la mañana hay que mirar? Tenés una bala, tenés que usarla para decirle, mira, si querés agarrar a este nuevo espectador, es acá. ¿Cuándo sería? Bueno, si me decías hace 5 o 6 años, yo te decía que mirás los últimos 20 kilómetros de las etapas, porque por ejemplo no pasaba nada y faltando 20 kilómetros se daban los principales ataques o hasta faltando 5. Tenemos a gente ahora que, como Pogačar, no tanto Vingegaard, pero Pogačar por ejemplo, que se le puede dar atacar, 2 o 3 puertos antes de una llegada. Y ahí puede ser que venga la parte importante de la competencia. Yo, por ejemplo, esta semana, si tuviera que decirle a alguien que miraría el sábado. El sábado, por ejemplo, que cruzan el Tourmalet y bueno, suben Superbañez, como dijo Marco recién. Esa es tremenda etapa, se suben 4 puertos de montaña. Y bueno, esperaría, si tengo una sola bala y tengo poco tiempo para ver, a partir de las 12 del mediodía pondría la tele y bueno, trataría de ir viéndolo, mirando los comentarios que se hacen en las redes, no tanto en Facebook, pero en Twitter principalmente. Ese sería el momento que yo diría, bueno, vamos a ver acá la carrera que se va a dar todo lo principal, ¿no? El sábado entonces se sube el Tourmalet. Es una de las cimas más importantes del Tour de France, capaz que la más importante. Y sí, fue la primera cima importante que se subió, cuando era intransitable, cuando había osos, no se podía subir, cuando los ciclistas tenían que arreglarse ellos propios mismos la bicicleta se rompía, cuando no podían recibir ayuda mecánica ni ayuda alimentaria de afuera, y de ahí viene la época, estamos hablando de 1909. Y bueno, suben Tourmalet, suben Pays de Sube, terminan en Superbañez. Es una etapa tremenda y da para contar épicas en esa por el pasado que tiene, ¿no? Sí. Estoy seguro que Marco domingo, lunes, que es el día de descanso,
va a tener la posibilidad de hacer una fuerte crónica sobre esa etapa, ¿no? Creo que el domingo es el día de descanso, ¿no? Porque creo que el lunes, al ser domingo, 14 de julio, recomiendo ya, aprovecho, sí. Como es fiesta francesa, fiesta Día de la Independencia, esa etapa va a estar divina también, la del lunes 14. Va a estar buena, sí, también. Pero la del martes sube el Montmentux, que Montmentux, la del martes 22, quiero decir, sube el Montmentux, que es tremenda etapa, así que, bueno... La última semana del Tour y los últimos 2 o 3 días de esta semana serán para alquilar balcones, como se dice. Para, como he escuchado últimamente, pónganse los cinturones, préndanse los cinturones, viste que dicen en los partidos de fútbol, para eso. Bien, así que tenemos etapas marcadas a fuego. Ahora, decime, ¿qué esperás a nivel de resultados? ¿O qué esperás? No, pero ¿a qué hay que atender a nivel de resultados? ¿Qué significaría que Pogačar gane el Tour y qué significaría que Vingegaard gane el Tour? Creo que son, o sea, si de no pasar nada, son ellos dos. Porque además, tanto Remco como Roglic ya perdieron 40 segundos en una etapa que se supone no tendría que haberla perdido. Por una acción que provoca tanto el equipo de Vingegaard como el equipo de Van der Poel para hacer un corte en el pelotón. Ellos pierden 40 segundos, que 40 segundos es mucho. En una etapa que no la iban a perder, como digo. Y bueno, está entre ellos dos, tendría que estar entre Pogačar y Vingegaard. ¿Qué pasa si gana Pogačar? Gana su cuarto Tour de Francia. Y se pone a un Tour de Francia de los más grandes de la historia en el Tour de Francia, quitando a Armstrong, porque bueno, ya sabemos que se le quitaron los siete Tours. ¿Qué pasa aquí si gana Vingegaard? Lo empata en 3. Y esto va retroalimentando, ¿no? A mí me gustaría que gane Pogačar. ¿Por qué? Porque corre todo el año, corre por todo, quiere ganar todo y creo que se merece ser uno de los 5 ganadores del Tour, de los que han ganado 5 Tours de Francia. Porque, bueno, demostraría que a pesar de que es un monstruo, está por encima de la media de todos los ciclistas, o de la mayoría de los ciclistas, su hambre por ganar le permite correr todo, ¿no? Y bueno, si tengo que elegir a uno para que gane, bueno, que gane Pogačar, porque brinda un mensaje. Un mensaje puede ser de desánimo, o un mensaje de decir, loco, este loco va por todo. Tiene todo y sigue yendo por todo. Y bueno, por eso creo que a mí al menos me gustaría que ganara Pogačar, ¿no? Gracias, Eddie, por este ratito. Creo que lo importante para todos es como entender que estamos ante un momento importante del ciclismo. No estamos viendo pasar Tour de France en los que va, por ejemplo, cambiando el ganador o que no se sabe si alguno de los ciclistas va a pasar a la historia. Estamos viendo un momento del ciclismo donde tenemos a un tipo que es candidato a ser el mejor de la historia. Así nomás. Tenemos un tipo que es candidato con la edad que tiene a ser el mejor de la historia. De la historia de este deporte y de la historia del deporte. Como dijo Marco de Dimerck, que Dimerck es el mejor deportista de la historia del deporte. Lo dijo Marco Perea y lo dice ahora Eddie Manzulino. Te mando un abrazo, Eddie. Abrazo, muchachos, que pasen bien. Vamos arriba. Llegan mensajes diciendo el sábado suspendo todo, gracias, Eddie. Qué grande. Está hecho el sábado. En cualquier momento nos juntaremos un día todos los de PDA a ver una etapa del Tour. Me gusta, cómo no. Pausa. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Y yo le vi, él lo vio. Con su C, claro que entró Polly, o parece su hobby o te deja todo Osi. ¡Ey! Tadei, tiene la llave. Tadei. ¿Qué temazo este, Lele? ¿Qué es? Es un tema que hizo un rapero español a Tadej Pogačar. Ah, mirá. Exactamente. Acá está. No me imaginé que iba a ser español. Sí. Si son elecciones, Bueno, en sí esta no nos dice el pelado Romero por internos que es de inteligencia artificial. Esta no es de inteligencia artificial, por lo pronto la creación, había varias que sí estaban hechas con inteligencia artificial
que me gustaron bastante, pero dije, no, este por lo menos es una persona que hasta tiene su video hecho. Así que se llama B. Mancio, el artista. Lo que me motivó a pensar, ¿hay artistas uruguayos que le hayan creado canciones a ciclistas uruguayos? Ay. Deja de pensar. A priori la única canción de ciclismo que conozco uruguaya es la de Fernando Cabrera, pero no es a un ciclista. Claro, es más a la salida por Garzón, de los carteles y demás, pero al no clima del ciclismo. Exacto. Y de hecho hay algunas otras que van nombrando, como aquella de Edu Pitufo Lombardo, que es más de la selección o de Uruguay, que bueno, ahora se me fue. Soy un gorrión. No, la que dice con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, o sea, como que tienen algunas menciones al deporte, pero no precisamente a algún deportista. Y en este caso me puse a buscar por el inframundo de YouTube y de las redes, y encontré 2 canciones que le han hecho a Milton Winans. La primera, una que se llama Milton Ventarrón. Dicen que va redondo allá por la ruta. Dicen que va solito. Esta es una canción de la banda Tanto Man, que es una banda de Paysandú también. Entonces, que bueno, que tiene un poco eso de la cercanía del deportista de la tierra. Qué lindo. Para crearle. Es algo más tranquilo, ¿no? A ver. La ráfaga traicionera, el sol, el agua, el resbalón. No paran al sanducero con la celeste en el corazón. Me gusta la palabra ventarrón. Me hace pensar en un apodo que pondría Julio Rivas a uno de sus jugadores. Que le diría en el ventisca, bueno, esto no, ahora sos ventarrón. El ventarrón la cuesta. Que de hecho hay una canción de Gardel que también habla del ventarrón, que ventarrón es una ráfaga de viento fuerte. Entonces, bueno, evidentemente el ciclista y el viento siempre han estado, lo que hablabas hoy, peleados o amigados. Bueno, ahí va, exactamente, una de 2. Y bueno, esta es una de las canciones que tiene Milton Winans. La verdad es que no la conocía. Tanto Man es una banda, yo diría, conocida. Sí. Y me encantó ese pedacito que escuchamos, además, que como que refleja el ciclista en la ruta, un poco entrenando de alguna manera, siento yo. O bueno, no tanto la competencia, sino esa lucha con la naturaleza. Exacto, de hecho habla un poco de la dice que va metiendo por la 90, o sea, empieza a hablar un poco de las rutas, o dice que va solito rumbo a Guichón, empieza a contar, exactamente, empieza a contar un poco lo que vive realmente el ciclista, no solamente en una competencia grande, sino que en las prácticas o en el día a día de, bueno, salió solo a andar en bicicleta y a entrenar por sí mismo. Acá este es el estribillo que está bastante lindo. Tiene un poco una tranquilidad y un acompañamiento desde vamos arriba y que algo está murguero muy bueno. Tiene ahí también. Bueno, de lo murguero me guardé una siguiente canción que se llama A la Uruguaya y que es del autor Michel Álvarez. A ver. Subiste al podio en la vida, en tierras lejanas, alegrando tantos corazones, pedaleando la Uruguaya, creciendo y sembrando. Esta es una canción que fue creada en el 2020-2021 aproximadamente, a partir de una entrevista que dio Milton Winans en conmemoración a los 20 años. De hecho, este año se hacen los 25 años de la obtención de la medalla. Sí, septiembre. Exacto. Y acá está el estribillo. Winans, aquel de las medallas, sobran los motivos para darte las gracias. Milton Winans, aquel de las medallas. Un poquito más épica esta, un poquito más de aliento, un poquito más Michel de... Álvarez. Michel Álvarez es el autor, tiene la participación en las voces de varios artistas de allá de Paysandú también. ¿Murguistas o artistas? Murguistas que también han venido, por también, ejemplo. además de artistas murguistas. Exacto. Que han venido también que han competido en el carnaval de allá, pero también que han hecho participación acá en el carnaval uruguayo. Por ejemplo, Alexander el gringo Silva, o Alejandro Garracino, que ha salido en un Jardín del Pueblo. Artistas, bueno, que tienen una beta más murguista y más movida de lo que estábamos escuchando anteriormente. Sí, la otra de hecho me sorprendió más porque entiendo que el deporte uruguayo y la murga
Van de la mano. Siempre de la mano. Si podés hacerle una canción a alguien, se la hace medio murguera. Entonces, me alegro que Milton, que es el deportista no futbolístico y sí, o más reconocido de este último tiempo, tenga su canción de murga. Sin lugar a dudas, cuando me puse a buscar estas canciones, empecé a pensar en eso, bueno, ¿quién es la persona a la que le pueden haber hecho una canción? Evidentemente Milton Williams es el primero que sale, sí. Pero bueno, después me puse a buscar a ver si Federico Moreira tenía alguna canción. No encontré, no quiere decir que no. Tiene película. No. Ahí va, exacto, el grande, Federico el Grande. Pero no tiene una música particular o una canción particular que reflejara esa grandeza, ¿no? Que me parece que cuando uno le hace una canción a un deportista, evidentemente tiene que estar reflejado por triunfos o por actuaciones estelares en alguna de las competencias. Lamentablemente en el Uruguay a nivel internacional no pasa tanto, pero bueno, hay algunos casos que en algún otro momento traeremos. Y este es uno vinculado al ciclismo. Preciosa canción, estoy para ponerla en el auto y cantarla fuerte. Quiero decirte que lo he hecho en esto de la preparación de la columna. Me encontré manejando al grito de Milton Williams, aquel de la medalla. Exactamente. Qué grande, Milton. Bueno, pará, ¿y hay más canciones? Bueno, ¿o no? Tenemos las típicas canciones que ya conocemos del ciclismo uruguayo, que son de las dos competencias grandes que tenemos. Mirá, la más ¿sabes por qué me haces así la mano? ¿Por qué? Y porque pensé que no iba a escuchar esos clásicos del ciclismo uruguayo. Tenemos dos canciones. Me tiembla, lo necesito, claro que lo sí. necesito. Pero vamos a escuchar principalmente de dónde vienen esas canciones. Por ejemplo, de dónde viene la marcha de la Vuelta Ciclista al Uruguay. Esto lo conocemos todos. Trombón. Esto que uno piensa o dice es la canción de la Vuelta Ciclista del Uruguay. La habrá hecho un uruguayo tomando mate y tomando grapa, estoy seguro. Seguro que no. Porque esta canción es una canción que ya estaba creada, que se llama Betty Co-Ed, que es Betty la Colegiala, que es una marcha estadounidense, muy vinculada a lo militar estadounidense. En el año 1950, cuando se crea la canción, o cuando se empieza a pensar en una canción que represente la Vuelta Ciclista al Uruguay, uno de los que estaba ahí en la mesa redonda recordó una marcha que había escuchado. De hecho, acá estamos escuchando la letra que es del tema original. Mirá, ahora lo entiendo. Recordó esta marcha, que era una marcha que el ejército militar de Estados Unidos enviaba a sus tropas y enviaba a las radios locales de todos los países. Recordó esta canción y dijo: me parece que con esta podemos agarrar esta melodía y hacer la canción. Una canción que fue escrita por Víctor Soliño, pero que no logró completar todo el tramo de la canción. Por eso gran parte de la canción es silbada. Dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿No tenemos acá para completarlo? La silbamos. Y ahí arrancaron a hacerlo. Entonces, el ideólogo de esto, que también fue el ideólogo un poco de la carrera, fue Enrique Peliciari, que lo que hizo fue pedirle a las personas que estaban trabajando en la radio también, que compusieran, y de hecho, por lo que estuve leyendo, varios de los operadores y de los trabajadores de la radio son las voces que están en el coro de la canción. Impresionante. Así que me parece increíble que uno tal vez a veces piensa que esta canción es original de la Vuelta Ciclista al Uruguay, o que tiene la idea de que, bueno, la escuché por primera vez acá. Sin embargo, no. Es una canción que se llama Betty la Colegiala o Betty Co-Ed. Creo que hay que olvidarse de este dato, tirarlo en un asado, pero escucharla haciéndose cargo y dueño de lo que significa la canción. Sin duda. Apropiarla. Digo, no recordar todo el tiempo eso que está pasando. Y así vamos a pasar a la otra canción que tiene el ciclismo uruguayo, que es la de Rutas de América. ¿Vos, Lele, sos más Team Rutas de América, canción, o Team Vuelta Ciclista? Bueno, soy más Team Rutas de América. ¿Sí? Sí. Este tema no es el de Rutas de América. No. No. ¿Por qué? Porque la canción de Rutas de América también está hecha en base a una canción existente. No me digas. Esto que estamos escuchando es Somos unos ladrones. El Campesino de George Dan, un artista español. Ok. Que también en aquel momento dijeron, bueno, precisamos hacer una canción, y pusieron esta. Esto es
a ver, quiero decir lo siguiente. Es básicamente culpa de la murga. O sea, bueno, el Uruguay se ha habilitado a agarrar una música del otro y ponerle letra. Y con eso tener un prestigio cultural y artístico sin precedentes. Sí. Pleno. Claro que pleno. sí. Lo que me genera. Me parece bien, no digo que no, pero es la murga. Tenemos otro link de las Rutas de Américas, ¿puede ser? Creo que sí, pero lo que me genera. Ahí va. En un momento, Rutas de América era transmitida por Radio Oriental. Claro. Entonces la canción decía a través de Radio Oriental. En un momento pasó a otras radios y tuvieron que cambiarlo eso. ¿Cómo hicieron? De esta manera. Ya comienza el pedalear de un evento internacional. Lo cortaron de una. No fue que dijeron, bueno, vamos a cambiarle esa parte que diga metro a metro, milla a milla, Rutas de América por Oriental, sino que dijeron, listo, lo cortamos y lo pasamos así y que se vayan todos al diablo. Es así. Same vibes, como dicen los jóvenes ahora, le pegué el pegotín arriba cuando nos cambiamos. Exactamente, perfecto. Esto hicieron lo mismo, dijeron, bueno, che, ya que no se pasa por radio, o sea, evidentemente lo pasaban otras radios o también se empezaba a pasar por la televisión, demás, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Cortaron el pedazo ese así abruptamente, subieron otra vez la canción y empezaron a pasar esa canción. Me parece fantástico porque a una letra que eran 2 frases que podías cambiarle, que era metro a metro, milla a milla, recorriendo las rutas del Uruguay y ya quedaba pronto. Claro, decía Rutas de América por Oriental, pero podías haber puesto metro a metro, milla a milla, vamos paseando por Uruguay y quedaba pronto. Sin embargo dijeron, no, cortalo, pegalo y listo. Por eso vos tenés en tu casa y en tu estantería una estatua que te dio el premio a mejor libreto de carnaval y no la tiene, señor. Eso, hay grandes chances que lo haya hecho el pelado Romero ese corte. Y puede ser, sí, puede ser. Yo lo veo ahí editando. Cortando así abruptamente. Quiero irnos, creo que tenemos un poquito más de tiempo. Dale. Con la última canción, acá en la mesa tenemos varios trofeos, que ahora después voy a contar un poquito, pero uno de ellos es un reconocimiento de las 1000 millas. Las 1000 millas es una... A ver, ¿me lo pasás, por favor? ¿Cómo que no? lo quiero Mirá, ver. acá lo tenés. ¿Es este? En madera maciza. Una madera maciza, no sé de qué árbol, que tiene una placa de metal, que sí. No sé si lo querés leer vos o si después va a ser útil este dato. No, léelo si querés, tranquilo. Dice, el Club Social y Deportivo Las Palmas a José Reyes Mesa reconocido. 1000 millas, 1955. La competencia de las 1000 millas era lo que sería la previa, la competencia anterior a las Rutas de América. La competencia que se hacía en febrero, durante Carnaval, y que se conocía como las 1000 millas. ¿Cuántos son 1000 millas en kilómetros? ¿Por 1.6? 1600 kilómetros. Exacto. Impresionante, Leandro. Bueno, era la carrera que se hacía en ese momento, la carrera de las 1000 millas, evidentemente muy yankee eso de las millas, en vez de kilómetros. Y si bien no hay una canción que hable de la competencia en sí, o no encontré una canción que tuviera la competencia, hay una canción que se llama Las 1000 millas orientales, o un recitado también, que me gustaría escuchar, lo que es de Julio Gallego en la voz y de Abel Soria en la letra, que es la historia de un ciclista que iba recorriendo cada uno de los pueblos por donde pasaban esas 1000 millas, tomando grapa y viviendo la vida de esa manera. Milongas camperas fue la donde encontré y es así, es una milonga campera. Cuando mi zarco maceta se empezó a poner bichoco, pa' que descansara un poco me compré una bicicleta, aunque bellaca y repleta de mañas y de cosquillas, yo quedo mouse y en tropilla, en un mes la hice de andar y me largué a disputar la pesca de las 1000 millas. Me julepió del deber a largar de Montevideo con mi chiva de paseo entre... Me julepió de veras. ¿Viste lo que es? Qué expresión. Es espectacular. De hecho, me gustaría que quienes tengan la posibilidad de buscarla en internet para leer toda la letra y para escucharlo. Es espectacular. Es la historia de, como te decía hoy, de un ciclista que arrancó a competir en esto de las 1000 millas. Iba tomando grapa en cada uno de los lugares.
Pero la canción termina siendo que el tipo se despierta, estaba soñando, eso era todo un sueño, y su forma de pasar de ese sueño a una realidad es, se tomó una botella de grapa, un litrito de grapa, y se volvió a quedar dormido como para empezar otra vez a reenganchar en ese sueño. ¿Esto qué género constituye musicalmente? Y es una milonga, ¿no? Me parece. ¿Es una milonga? Exacto, es una milonga. El folclore uruguayo es un poco amplio, Pelado Romero. Esperaba bueno, más precisiones. Lo entiendo por ahí. Si podemos poner a partir del minuto 3:30, que hay una partecita que me llama mucho la atención dentro de esta letra, que es espectacular, es como te digo, va de a poquito. Sí. Imagínate ir recorriendo toda la competencia, ir tomando una en cada uno de los lugares donde vas, cómo termina el tipo, ¿no? En un bar de Trinidad. En la siguiente partida hice más fuerza que un asno y tomé grapa en durazno, Sarandí grande y Florida. Llegué a Es espectacular, o sea, es de las... Me gusta esto que decíamos hoy, por ejemplo, que hablaba de Guichón o de la 90, que vaya trazando todo el espacio donde las 1000 millas podría haber ido, como para entenderlo. En el siguiente labón tomé grapa en San Ramón y tomé grapa en el Tala, en un cigarro de chala, me compré una golosina, al Miguel robé gallina, pinché mi chivita guapa, puse un parche, tomé grapa y llegué primero a Mina. ¡Toma, pavo! Ahí lo tenés. Es espectacular. Realmente recomiendo que busquen las 1000 millas orientales de Julio Gallego y de Abel Soria, porque tiene eso, tiene como muchas imágenes que uno se imagina del deporte en el campo profundo, por decir una manera, que es buenísima, que es espectacular. Y algo también del deporte social. Como cuando uno va a jugar al fútbol 5 y se termina tomando una cervecita. Sin querer se toma 8 cervezas. Exacto. Es un poco eso lo que le pasó, pero con las 1000 millas. Exacto. Se confundió. Y que en tiempos o en lugares donde la grapa era el trago predilecto, le pasaba eso. ¿Qué va a ser? Preciosa columna de Leandro Lacuesta, que hoy recorre músicas del ciclismo en Uruguay, en esta columna que tiene un título general, que ya no recuerdo, pero que tiene un título particular muy lindo en este caso. Que se llamaba A Marcha Piñón. En vez de A Marcha Camión, le pusimos A Marcha Piñón. A que volví a quedar dormido. Noticias en Por Decir Algo. Noticias de auto con techo. Así es, porque el piloto uruguayo Santiago Urrutia se mantuvo en el tercer lugar del TCR World Tour, que es también conocido como el Mundial de Semana Santa o de Semana Criolla, el Mundial de Turismo. Terminó segundo el sábado y séptimo el domingo en las carreras que se corrieron en el circuito internacional Vila-Real, en Portugal. Urrutia, con el auto de Link & Company, tiene 215 puntos en la tabla, que es liderada por el francés Jan Herlacher con 250 puntos, seguido del argentino Esteban Guerrieri, ese no tiene acento que es argentino, con 223 puntos. Las próximas competiciones de la categoría serán, anotate Lele por si querés ir, del 11 al 13 de septiembre en Australia. Show de noticias en Por Decir Algo. Soca Fuerte, Valentín Soca y Pía Fuerte, María Pía. Es un poco largo de título, pero puede andar. El atletismo uruguayo sigue pisando fuerte en Europa porque María Pía Fernández logró su mejor marca del año en los 1500 metros en España, un impresionante 4 minutos 10 segundos 46 centésimas que la sitúa como la líder continental de la prueba. Calentitas quedaron las otras. Por su parte, Valentín Soca también se destacó, en este caso en Francia, marcando un tiempo de 3:35,88 en los 1500 metros, que es el segundo mejor registro en la historia del Uruguay. Y además debo decirte que el 3 de julio, ya pasó hace unos cuantos días, Soca rompió el récord nacional de 800 metros. Toma, Pau. Tremendo. Salpicón de actualidad. Aparentemente no solo damos patadas en la cancha. También ¡Bien, es un Uruguay! poco largo, pero bueno. El karate uruguayo trae excelentes noticias desde ¿Por qué? En el reciente sudamericano de Recife,
flojo lugar para ser un sudamericano, nuestros atletas lograron un histórico segundo puesto en el medallero de la categoría senior, un gran resultado que refleja el nivel que está alcanzando este deporte en el país en el que a todos nos gusta pagar patadas. Los karatecas celestes de todas las edades cosecharon un total de... ¿Cuántos? 14 medallas. Tremendo. En las categorías juveniles, 4 oros. Gianluca Parisi, Samira Kosu, Felipe Barrios y Tiago Velázquez, además de 2 platas y 3 bronces, que son menos que el oro, por eso lo decimos más claro, como al pasar. Y luego en la categoría senior se sumaron 5 preseas más. 2 oros para Juan Macedo y Francisco Barrios, 1 plata para el equipo adulto masculino y 2 bronces de la mano de Felipe Barrios y el referente Maxi Larrosa. Este desempeño excepcional, con podios en todas las categorías, consolida la presencia de Uruguay entre los mejores del continente en karate. Vamos. Noticias breves en Por Decir Algo. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Se va Por Decir Algo en este programa especial de ciclismo, en un gran momento del ciclismo uruguayo, porque para cerrar este programa especial de ciclismo quiero decir que Tomás, nuestro querido Tomás Silva, salió primero en la etapa, ¿no? En la etapa, pero además agarró la punta del Tour de Qinghai en China. En China, si no me equivoco, en este lugar fue ultrajado, robado el año pasado Mauricio Moreira. En aquel polémico final. ¿Fue Mauricio Moreira? ¿No? ¿Fue Eric Faúndez que fue robado allá en China? No lo sé. Bueno, el querido Tomás. Yo le digo Tomás porque se escribe con H, ¿viste? Como que le da como otro prestigio, pero en realidad es Tomás Silva. Y bueno, tiene por ahora el liderazgo de la carrera por encima. Hoy le ganó en el sprint final a Jonathan Caicedo. Así que gran actuación de un ciclismo uruguayo que está en su mejor momento, con Mauricio Moreira muy cerca de correr la Vuelta Ciclista a España, la que corrió Eric Faúndez el año pasado. No sé si el Burgos va a correr, eso no lo tengo claro, pero Mauricio Moreira con el Caja Rural está muy cerca de darnos otra vez a un uruguayo 3 semanas. Hermoso. En la tercera, en otra de las grandes competencias del ciclismo, que es la Vuelta a España. Claro que sí. Lele, ¿estas copas nos las llevamos? Nos las llevamos porque son de mi abuelo, eran de mi abuelo José Reyes Mesa, que corría acá en Uruguay, era uno de los mejores, incluso con su hermano Julián Reyes Mesa, que también terminó cuarto en una Vuelta Ciclista. El agradecimiento a la familia y a Lacus Sport que me las prestó. Nos vamos, acá me aclara Eric que Eric fue, lo de Eric fue en el 2023. El año pasado ya ganó 2 etapas acá Eric y Tomás salió segundo en la general. Y ahora, bueno, ojalá que logre abrochar este primer puesto. El sábado me voy para el Goes, que hay boxeo. A ver. Sí, pelea Eduardo Abreu contra Wenceslao Gutiérrez. ¡Uy, el Verdugo Abreu! Exactamente. Y vamos a estar capaz que sorteamos entradas en redes, ¿te parece? Dale, nos vemos en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Fue una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.